Estamos en un lugar aquí en la montaña de Colombia y tenemos el honor de tener aquí el comandante Jesús Santrich, miembro e integrante del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo. Primero que nada, comandante, muchísimas gracias por realmente tener el honor de encontrarse con usted y tomar parte sobre su experiencia. Y nosotros quisiéramos hacer quizás algo diferente que los grandes medios de comunicación hacen generalmente, solamente una cosa superficial sobre las actividades, las acciones de la guerrilla, de las FARC, sino llegar un poquito, no tanto al fondo, pero de todas maneras saber quiénes son los comandantes que está detrás lo que algunos politólogos llaman fenómenos en este siglo XXI, que es la guerrilla de las FARC, que lleva ya casi medio siglo en la lucha por una nueva Colombia. Usted, por ejemplo, ¿dónde nació, cuándo nació y cuándo empezó a interesarse realmente de cambiar este país? Primero que todo, un saludo, un abrazo fariano, bolivariano, marulandista para todos quienes acceden a este importante medio de comunicación alternativo. Contentos también de poder expresar nuestras ideas que siempre procuran estar apegadas a los criterios de verdad. No es tan importante decir quiénes somos nosotros si esa expresión no está ligada a los proyectos que tenemos, siempre muy vinculados al pueblo. Como usted lo ha dicho, mi nombre es Jesús Santrich, yo soy de un rinconcito apartado de Colombia, un departamento, el departamento de Sucre, en el norte, en la costa caribe colombiana. Ahí nací, hace unos 45 años. ¿Cómo fue las circunstancias familiares? ¿Vivía en el campo, en la ciudad, alguna de las ciudades del departamento de Sucre? Ese es un departamento sobre todo de producción ganadera, agropecuaria, entonces está muy ligado al campo. Hay algunos pequeños poblados urbanos, la ciudad más grande es Sincelejo, no son grandes urbes sino poblaciones medianas en Colombia. Entonces mi vida está un poquito ligada a esas pequeñas poblaciones y al campo. Mi familia es de extracción campesina. Mi padre es hijo de una familia pobre, mi madre también, pero ambos tuvieron la posibilidad por el esfuerzo de sus familias de formarse, de educarse, de estudiar la primaria, la secundaria, incluso acceder a estudios universitarios. Y en esa misma dinámica nos formaron a nosotros, entre el trabajo con la tierra, con los animales y la formación en el hogar, primero que todo, una formación muy humilde, muy apegada a los intereses del colectivo, y yo creo que pues de ahí uno va formando su propia concepción de la vida, pegada a los intereses de la sociedad más que a los intereses particulares. El departamento de Sucre, como usted dijo, es una zona ganadería y la tenencia de la tierra también es algo muy típico de Colombia, donde está en manos de pocos terratenientes y cacao, como dicen también. Sí, claro, de igual manera es la máxima concentración de la tierra, se da en la costa caribe colombiana, y el departamento de Sucre es uno de los lugares donde existe sobre todo latifundios y existen gamonales, personas con mucho poder económico que tienen en condiciones laborales casi semicoloniales a los campesinos que tienen que vender su fuerza de trabajo. Un pigua o un ordeñador está comenzando su jornada laboral a las 2, 3 de la madrugada y terminándola después de las 4 o 5 de la tarde. Su tiempo de descanso es muy limitado, si es que eso se le puede llamar de descanso. Eso para colocarle uno de los tantos ejemplos que puede haber ahí, que son comunes al conjunto de la costa caribe y a las grandes zonas de extensiones latifundistas que hay en Colombia. Justamente lo que usted menciona, el tratamiento de los peones, de los trabajadores, los labriegos en el campo. Una de las primeras entrevistas que yo hice fue en Casa Verde del año 1988, una guerrillera llamada Unaida, creo que se llamaba, y decía que ella en el campo allá en Santander, a los trabajadores, los peones, lo trataron peor que a los mismos animales de esos terratenientes.
Las condiciones laborales en Colombia en general son precarias y lo que se ha venido dando a lo largo de los años de la vida republicana, luego que se traicionó el proyecto libertario de Simón Bolívar, es un empobrecimiento creciente. En Colombia, de 45, 46 millones de habitantes, más de 30 están en condiciones de pobreza. Y de esos 30, alrededor de 12 millones de colombianos viven en una situación de indigencia. No alcanzan quizá a medio salario mínimo. Entonces esa situación es común y en el campo se extrema. No hay condiciones de salubridad, de vivienda, la educación es remota la posibilidad para que los niños accedan a ella. Y pues es una situación, como le digo, común en Colombia, y la acumulación de la pobreza grita a través de la resistencia. La resistencia armada es parte de esas voces de inconformidad que hay a lo largo y ancho del país. Justamente eso me decía también esta compañera, que prefiero 1000 veces poner el pecho de vivir en condiciones tan infrahumanas, tan crueles, que justamente como la gente en el campo vive bajo esa explotación de los terratenientes. Los azotes de la miseria son peores que las balas de una confrontación directa. Nosotros hacemos resistencia, hacemos un sacrificio por ese pueblo, pero en nuestro modo de ver ese pueblo hace un sacrificio mayor al tener que soportar las condiciones de miseria que por tantos años, por una mentalidad, una visión, una concepción mezquina ha impuesto la oligarquía aquí en Colombia. Aquí nosotros tenemos una dirigencia, un gobierno apátrida, no solo el gobierno actual, sino la secuencia de los gobiernos bipartidistas, liberales y conservadores, que han entregado los intereses nacionales, los intereses patrios a los intereses transnacionales. En esta etapa eso se ha profundizado, no se han solucionado los problemas que han generado el conflicto colombiano y más bien se agravan en la medida en que la firma de los TLC, los proyectos o las famosas locomotoras santistas, lo que están es entregando los recursos naturales y la capacidad de trabajo misma que tiene el pueblo colombiano a llenar los bolsillos o a saciar la voracidad de las transnacionales. Cuéntanos, ¿cuándo comenzó su actividad política? ¿Cuándo empezó a interesarse, a pesar que uno está rodeado de las circunstancias sociales, económicas, políticas que uno vive? Y sabemos también que el departamento de Sucre fue un departamento terriblemente golpeado por el militarismo y también el paramilitarismo, donde tenemos el odiado, ¿cómo se llama?, jefe paramilitar Cadena, que mutilaba las víctimas en su propia finca. ¿Cuándo comenzó usted realmente para reaccionar contra esas barbaridades? Bueno, la violencia en Colombia tiene muchas décadas de desarrollo, pero digamos que desde los 40 para acá se ha intensificado, solamente que en tiempos del uribismo se desbocó y tomó quizá visos más graves que esa violencia que describen muchos historiadores y muchos violentólogos de los años 40, del 48 hacia acá. En el caso mío, pues la ligazón con el campo, con la tierra, con la miseria de la gente es desde temprana edad, pero uno no entra a hacer conciencia de eso, sino cuando ya tiene algún contacto con la vida política, en los establecimientos de secundaria, en las universidades, donde hay un trabajo intenso de las organizaciones políticas alternativas en Colombia. Entonces yo pudiera decir que a nivel familiar uno va generando una sensibilidad social muy grande, de interés por los problemas de miseria que hay en el alrededor inmediato. Pero ya cuando se llega a la secundaria, indudablemente la influencia de algún sector de la docencia que es muy consciente en Colombia, o de compañeros y compañeras que hacen un trabajo político de formación y de educación popular, lo va uno ligando. Yo diría que por ahí desde los 12 o 13 años en la secundaria yo comencé mi ligazón, en principio con la Juventud Comunista Colombiana y en adelante pues bajo las orientaciones políticas, ideológicas y toda esa sensibilidad que ha tenido el movimiento comunista en Colombia.
Entonces yo estuve vinculado a la Juventud Comunista desde los 12 o 13 años y luego me vinculé al partido. Cuando surgió la Unión Patriótica, desde el principio hice parte de la Unión Patriótica hasta que, no digamos que es una situación directa de violencia sobre uno lo que lo obliga. Es más que una obligación por las circunstancias, es un compromiso que se adquiere por las convicciones que desde niño pues se fueron sembrando en mi corazón, en mis sentimientos, en mi racionalidad. En el caso mío yo no me vine para la guerrilla específicamente porque tuviera una presión, que sí la ha habido, contra toda la dirigencia popular en Colombia está el peso del terrorismo de Estado, que se expresa en ejemplos muy terribles como ese del exterminio de la Unión Patriótica. Pero además de eso, independientemente de ese exterminio, yo tengo una convicción de que en Colombia, si no hay una resistencia armada frente a ese régimen de terror impuesto durante décadas, es imposible que haya los cambios que necesitan las mayorías nacionales. Esa es una convicción. ¿Cuándo ingresó usted en las FARC? ¿Cuándo fueron las primeras acciones? ¿Y se sentía temor en un combate? Bueno, yo me vinculé a las FARC. La vinculación a las FARC no necesariamente es agarrando el fusil en las manos, sino sobre todo agarrando los principios, los propósitos de interés nacional, de interés patrio, de acercamiento a las reivindicaciones que están levantando los oprimidos. Esa es la primera vinculación que se hace a las FARC. En ese sentido, gran parte del pueblo colombiano está vinculado a las FARC, de sentimiento, de corazón. Y luego el salto a agarrar un fusil, que es bastante complicado porque tiene una serie de implicaciones mayores, digamos que se da después del año 91, cuando pues ya yo termino mi carrera universitaria en la Universidad del Atlántico, en la costa caribe colombiana. Entonces yo decido pasar a filas. Antes ya estaba vinculado en la ciudad, en Barranquilla, a los trabajos que los frentes guerrilleros que hay en la costa desarrollan, de orden político, de organización clandestina de masas, de concientización de la gente respecto a los múltiples problemas que tiene el país. Entonces la vinculación, ser de las FARC no implica solamente tener el fusil en las manos, sino sobre todo tener los principios bolivarianos, los sentimientos de apego a los intereses populares. En ese sentido, cualquier persona que tenga esa vocación se puede decir que es un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo. Sí, porque las tareas son múltiples, ¿no? Son múltiples. Quizá la tarea que nadie quisiera realizar es la de disparar. Esa es una consecuencia extrema que nos toca asumir por la guerra que ha impuesto el régimen, porque aquí el orden de los factores debe estar claro. El surgimiento de la resistencia armada, de la insurgencia, es una consecuencia de la imposición de un régimen de terror en Colombia. Si ese régimen cesa y si las consecuencias de orden social, profundas causas de orden social cesan, indudablemente la lucha armada tiene que cesar. Usted es prácticamente uno de los fundadores de la cadena radial bolivariana, aunque sí, ha habido también emisoras y también radiocomunicaciones, difusiones en gran parte. El Comando Central allá en la Casa Verde también tenía su propia radio y se escuchaba en onda corta. Ahora, ayer estuvimos en otro campamento viendo a los compañeros trabajando con una ansia y con mucho entusiasmo esa tarea, transmitir 2-3 horas por día en una región muy grande donde, como se llama, cubre con sus transmisiones. ¿Le gusta ese trabajo, no? Claro, me gusta muchísimo. Todo trabajo... Entonces somos colegas. Somos colegas. Todo trabajo que tenga que ver con difundir aspectos, ideas, mensajes de reivindicación popular que signifiquen luchar por favorecer a los más pobres, debe ser agradable para cualquiera. Particularmente yo me siento complacido estando en la cadena radial bolivariana Voz de la Resistencia. Eso es un esfuerzo de toda la insurgencia. Uno pudiera decir que está entre
los fundadores, porque así lo ha querido la dirección, la organización, todos nuestros combatientes que nos proyectan para uno u otro trabajo como una tarea que se nos coloca. Pero en esto está el esfuerzo de toda la organización. Entonces, como usted dice, en onda corta se hicieron muchos esfuerzos durante años, pero particularmente después de la 8ª conferencia, y sobre todo desde el año 95 hacia acá, se comenzó a hacer una experimentación a gran escala en todo el país con las emisoras en señal VHF, lo que popularmente conocemos como FM, y se ha hecho una distribución general de esa tarea a nivel nacional, y acá en la costa Caribe, pues dentro de esa misma dinámica se creó en el año 96 la emisora Resistencia Caribe, que luego hizo parte de todo ese conjunto de medios alternativos que nosotros manejamos, de revistas, de volantes, de pegatinas, de señales de emisora, en fin, hay muchas tareas propagandísticas, incluyendo también la propaganda armada, y todo ese conjunto hace parte de esa voz que nosotros llamamos resistencia. En el caso de las emisoras se ha colocado el nombre de cadena radial bolivariana por los principios bolivarianos que nos inspiran, voz de la resistencia. Eso surgió, en el 96 surgió esa cadena, y ha tenido altibajos. Ahora, con toda esa tecnología militar de punta que los gringos han introducido en Colombia, nos toca cuidarnos mucho de los grandes transmisores. Hemos tenido que pasar a transmisores ágiles, muy móviles, como el que usted dice que observó en el campamento donde estuvo ayer, y ahí seguimos la dinámica, una dinámica muy importante porque es un contacto que tenemos con el pueblo para que nos escuchen, y tenemos algunos canales clandestinos para también recoger sus inquietudes y lanzarlas por la cadena radial bolivariana, que también tiene una presencia en internet. Ahí las 24 horas estamos lanzando señal. Uno puede llegar también a los campesinos de las diferentes veredas, caseríos, con ese equipo móvil, y a entrevistar y a hablar con los campesinos sobre su propio problemas e inquietudes que tiene. Allá en el Bloque Sur, cuando hice la entrevista con otra emisora dirigida por Lucero Palmera, ella también, los guerreros se llevaron todo ese equipo, y se nota que el campesinado y la gente, la población civil, está muy interesado de presentar su inquietud, su problema realmente que está sufriendo en un país donde el Estado lo ha abandonado. Bueno, eso se puede. De hecho, estos equipos móviles nos permiten instalar la emisora en cuestión de 10 minutos en el lugar que nosotros querramos, y lo cierto es que nosotros estamos rodeados de mucho pueblo y tenemos esa posibilidad. Generalmente lo que no utilizamos es que los campesinos intervengan directamente en la emisora, sino que traducimos todo lo que ellos nos expresan en documentos, en consignas, en formulaciones editoriales, pero evitamos que ellos lo hagan directamente por esa persecución inmensa que en Colombia significa la muerte, la cantidad de fosas comunes que están regadas a lo largo y ancho de la patria. Entonces lo hacemos como con la interposición de una interpretación documental que nuestros camaradas hacen, pero la comunicación con la población es permanente. Yo quisiera decir que ahora que usted menciona a Lucero, que la recuerdo con mucho aprecio por todo el papel y la contribución que hizo al desarrollo de la cadena radial bolivariana, quiero decir que uno de los fundadores fundamentales de esta idea, al lado del comandante Jacobo y del comandante Manuel, que fueron sus artífices, es el camarada Simón Trinidad. Los primeros transmisores en la costa caribe colombiana viajaron en los hombros del camarada Simón. Si yo digo Santos, ¿qué dice comandante Santrich? Algunos politólogos hablan de que él es un ángel por la paz, y mientras otros, como dice Piedad de Córdoba, es 1000 veces peor que Uribe. ¿Qué dice el comandante Santrich? Yo no sé si 1000 o 2000, yo pienso que son cucarachas del mismo calabazo, de ese calabazo oligárquico que le ha entregado la patria a las transnacionales, con la extracción minera y con todos los proyectos neoliberales en los que Colombia es una punta de lanza contra todo el continente. Pero de verdad que Santos es sinónimo de terrorismo de Estado, y en eso no nos podemos engañar. Santos
cuando se lo coloca en un pedestal de paz es una falacia. Juan Manuel Santos es un instrumento de las transnacionales, es un instrumento del imperialismo, y por eso sus ideas de paz siempre van a estar ligadas a una determinación mezquina de exigir la rendición de la guerrilla, la sumisión de la insurgencia y de la resistencia popular en general, como si el problema de la guerra y de la paz tuviera que ver estrictamente con aspectos de orden militar y pasáramos por alto que las razones, las causas de fondo están en la miseria que padece el pueblo colombiano. Entonces, mientras Santos no entienda eso, o quizá lo entiende, pero mientras no admitan que resolviendo los problemas de los colombianos, de esos 30 millones de seres que están en condiciones de miseria, mientras eso no se resuelva en Colombia no va a haber paz. Nosotros, las FAREP, tiene toda la disposición, los brazos, el corazón abierto para hacer una aproximación, un diálogo que tiene que ser de cara al país, con la participación de las comunidades, pero eso no es algo que depende solamente de nosotros. Santos cree que depende solamente de su llave, que la tiene guardada no sé en qué bolsillo. Este proceso, si alguna vez se inicia, tiene que ser definido y conducido por las mayorías de este país, por los pobres de Colombia. Veremos también la situación actual en el país. Parece que también el pueblo, si ha tenido el miedo alguna vez, ahora definitivamente se ha liberado de ese temor, de ese miedo para enfrentarse con el Estado colombiano, el poder fáctico. Vemos, por ejemplo, grandes movilizaciones en Puerto Gaitán, donde los sindicalistas se unen con la población civil en un solo puño contra las transnacionales. Vemos también indígenas, negritudes y la población civil en el departamento de Chocó contra las transnacionales mineras y también mineras nacionales, ¿no? También en 1.500 campesinos desde 4 meses ya está ocupando tierra donde el ejército pretende construir bases enfrentándose con el ejército. O sea, hay múltiples acciones, pero de las grandes masas en todo el territorio nacional. ¿Qué nos indica eso? En Colombia nunca ha cesado la acción de las masas. Este pueblo colombiano es un pueblo con mucha dignidad. Lo que pasa es que la dignidad han tratado de aplastar la sangre y fuego. Son miles y miles los muertos producto del terrorismo de Estado. Son miles también los prisioneros políticos que sí existen en Colombia. La persecución, la muerte, el terror ha tenido décadas en Colombia. Pero el pueblo colombiano ha estado ahí en resistencia. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación ocultan esa realidad. Y por eso tan importante la existencia de medios alternativos que permitan observar cuál es nuestra realidad. Que hay una alzada, cierto, pero no es que ahora comienza la resistencia del pueblo colombiano. Todo esto está ligado a que hay una crisis mundial de orden sistémico del capitalismo, una crisis que los expertos auguran como irreversible, y dentro de esa crisis está también Colombia, donde el laboratorio de experimentación del neoliberalismo ya lleva años profundizando la miseria de este pueblo. Quizá la expresión más terrible que hay es esa situación de indigencia en que viven más de 12 millones de colombianos. Pero al lado de ellos, quienes están trabajando, yo lo decía hace un momento, trabajan en condiciones laborales precarias. Y ese ejemplo que usted acaba de mencionar ahora, el de Campo Rubiales, que es un campo de extracción petrolera el más grande del país y que tiene ganancias multimillonarias. Ahí más de 12.000 trabajadores están tercerizados y viven en condiciones peores que las que describe Gabriel García Márquez en su obra insigne 100 años de soledad. Aquí se está peor que en esa época de la United Fruit Company, que también sigue explotando a los trabajadores y alimentando el paramilitarismo. Entonces, esa situación de Campo Rubiales es una pequeña expresión de lo que ocurre en el conjunto del mundo del trabajo en Colombia. Y el pueblo, nuestro pueblo, está inconforme,
tiene una protesta en el sur, tiene una protesta en el oriente, en el occidente, ya en el Cerrejón, ya en las aguas de Ibirico, ya en las minas de oro de Antioquia, ya una protesta en Marmato, bueno, en el Quimbo, toda esta situación de depredación de la naturaleza, de los recursos naturales, que pretende en rápido tiempo y en forma desbocada, el imperialismo está colocando en una situación mayor de miseria al pueblo colombiano, y la gente no aguanta tanta opresión, tanto aplastamiento. Y bueno, en consonancia con lo que ocurre en el contexto internacional, en Colombia también hay una resistencia ocultada, vedada por los grandes medios de comunicación, que creo yo lo que requeriría sería cohesionarla, los múltiples pedazos, los múltiples factores, juntarlos para hacer un gran levantamiento que uno como que respira y el aroma está ahí. El pueblo colombiano no necesita la espuela de nadie para encontrar el camino, pienso yo. Y la insurgencia debe estar a la altura de las aspiraciones de ese pueblo, no ser inferior a esas aspiraciones, y coadyuvar también desde la organización clandestina, coadyuvar con el movimiento bolivariano, porque en el caso de las FARC nosotros contamos, además del partido clandestino, además del ejército revolucionario que son las FARC y sus milicias, contamos con un movimiento amplio, clandestino, que está allí en el seno de la lucha popular, haciendo su aporte, no conduciendo, porque nosotros no tenemos tampoco esa intención vanguardista, sino de aportar al proceso de resistencia y de levantamiento de la dignidad y de los intereses del pueblo colombiano. Entonces nosotros estamos ahí. Eso se nota en todos los sectores del movimiento social. Los trabajadores del campo están en resistencia, el movimiento estudiantil ha hecho unas expresiones maravillosas y creativas de lo que piensa, de lo que siente y de su capacidad para ayudar a colocarle un nuevo rumbo a este país por la senda de la igualdad y de la justicia social. Nosotros confiamos en esa capacidad del pueblo, creemos que podemos estar allí también contribuyendo, y lo vamos a hacer. Y los medios de comunicación, Santos, los generales, ellos no tienen otra explicación que detrás de esa inmensa ofensiva popular está justamente el fantasma de las FARC. El pueblo colombiano no es... Incluso en la marcha patriótica con 1.700 organizaciones que se concentró el 23 de abril en Plaza de Armas allá en Bogotá, también detrás de toda esa marcha, decía Santos y algunos insinuando, mejor dicho, de que detrás de todo esto estaban las FARC. Al mismo tiempo dice que ustedes están derrotadas. El terrorismo de Estado tiene esa particularidad, ese carácter, el de estigmatizar para luego proceder a aniquilar, como se hizo con la Unión Patriótica. No sería extraño que ese terrorismo de Estado en cabeza ahora del presidente Santos proceda contra cualquiera de los movimientos organizados que hacen parte de la resistencia popular en Colombia. Nosotros vemos con buenos ojos que existan organizaciones diversas como la Marcha Patriótica o como el Polo Democrático o como la Minga Indígena. Bueno, hay tantas expresiones de lucha del pueblo colombiano que entre otras cosas son diversas, que nosotros nos encontramos complacidos de que el neoliberalismo no avance a trocha y mocha por los campos y las ciudades de Colombia. Y nosotros también estamos en ese torrente popular, sin duda. Yo decía hace un momento que ser fariano no es agarrar un fusil en la mano solamente, sino que compartir con nuestros sentimientos bolivarianos, compartir con nuestros sentimientos antiimperialistas. Eso significa también ser fariano, y dentro de esos 30 millones de colombianos en condiciones de miseria y más allá, porque hay muchos sectores de clase media y alta que tienen conciencia de patria y que saben que la avanzada imperialista que hay en Colombia es de sumisión, que es de negación de los sentimientos más profundos de nuestros independentistas. Entonces ahí nosotros también estamos sin duda, y hay identidad
hay identidad de causa y pues de eso no somos culpables. Más bien nos sentimos muy satisfechos de que el pueblo colombiano tenga puntos de identidad, porque esta es una organización popular y sería sencillamente un exabrupto que entre los intereses y las reivindicaciones de las mayorías nacionales que claman por la justicia y por la paz, no haya una identidad con nuestros propósitos y con nuestros objetivos. Eso es lo que yo pienso. Bueno, para clausurar esta entrevista, comandante, ¿cuál sería el saludo al pueblo colombiano particularmente y también al pueblo en general desde esta montaña de Colombia? ¿Y cuál es el mensaje que realmente ya celebraron el 48 años, han pasado yo no sé cuántos presidentes, pero debe ser unos 20 presidentes, y todos los presidentes han dicho que en 3, 6, 18 meses vamos a acabar con la insurgencia armada en Colombia? Bueno, ¿qué puedo decir? Yo quiero antes disculparme que yo no soy muy bueno para hablar, para las entrevistas, y uno como que se llena un poquito de nervios. A mí no me da miedo decir que me da miedo, pero bueno, aquí estamos y mal que bien he tratado de exteriorizar algunas ideas, nuestros sentimientos más inmediatos, quizás sin razonarlos mucho, pero es lo que nosotros somos. En general es lo que nosotros anhelamos, deseamos, siempre muy apegados a las necesidades, a los intereses de los más empobrecidos, con un deseo inmenso porque esta guerra culmine, pero una vez se terminen las causas que la han generado. Nosotros no queremos la guerra, nosotros queremos la paz, pero no la paz de los sepulcros, sino la paz que implique la solución a esa situación de miseria que tienen nuestros hermanos colombianos y en general nuestros hermanos a lo largo y ancho de la patria grande bolivariana, de la América nuestra. Esos son nuestros sentimientos. Entonces yo debo decir que con ese sentimiento de algo puede tener seguridad absoluta nuestro pueblo, es que nosotros no vamos a traicionar esta lucha. Y ese fin de la insurgencia es una ilusión vana del régimen de terror que impera en Colombia. Es una propaganda que apunta al corazón, a la conciencia, a los anhelos del pueblo colombiano para desmotivarlo en su lucha. Hace varias décadas están diciendo que ya falta poco para derrotarnos, y yo creo que lo van a seguir diciendo. Ojalá que sea por breve tiempo y que en ese breve tiempo se alcance la solución a los profundos problemas que tiene el pueblo colombiano. Pero mientras ellos persistan, nosotros nos vamos a mantener en armas, porque en eso somos muy bolivarianos. No hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella, y consideramos que quien esté en condiciones de entregar su vida por los intereses de las mayorías y no lo haga, quizá está cayendo también en el plano de la criminalidad. Nosotros siempre vamos a estar convocando a la resistencia y no a la sumisión, a la lucha. Esa es nuestra convocatoria, a no bajar las banderas de la dignidad, a no permitir que se siga irrespetando la patria, a decir que en Colombia esas bases militares de opresión extranjera, imperialistas, yanquis que existen, tienen que salir, porque el destino de Colombia debemos dirigirlo nosotros mismos y no los intereses voraces de quienes explotan el oro, el coltán, el carbón, nuestra biodiversidad, y a nuestro propio pueblo al cual le chupan la sangre como si fueran vampiros. Entonces nuestro mensaje es de optimismo, es de esperanza. Nosotros tenemos en nuestro corazón, más que en nuestras manos el fusil, tenemos en nuestro corazón el convencimiento de la justicia. Tenemos la certeza que nada nos detendrá, como decía el Libertador, mientras el pueblo nos ame. Ese es nuestro mensaje, y es un mensaje no guerrerista, sino un mensaje de paz. Una paz que debemos lograrla resolviendo los profundos problemas sociales que hay en Colombia.